para analizar entonces cómo ha cambiado el periodismo de guerra en estos años, ¿quién mejor para hablar de eso que nuestro Raúl Sor, quien tenía 26 años cuando cubrió su primera guerra? Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, fue una guerra aquí en la región, en las Malvinas. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo en ese tiempo estaba en Londres y cuando apenas terminó el conflicto, yo estaba trabajando para un diario mexicano y me inscribí como tantos periodistas para ir a Malvinas una vez que apenas concluyó el conflicto, y me saqué la lotería y junto con un grupo de 6 periodistas, éramos 6 en total, fuimos los primeros en llegar a las Malvinas. Y ahí aprendí, digamos, cómo se cubren los conflictos. Y una historia que empezó, digamos, las primeras grandes coberturas de conflictos son ya en el siglo XIX, pero en la Segunda Guerra Mundial se dio una situación muy favorable para los periodistas occidentales, digamos que las sociedades y los periodistas y las Fuerzas Armadas tenían un mismo objetivo, de derrotar al nazismo y al fascismo, y por lo tanto había una buena convivencia. Pero después, en las guerras anticoloniales, la cosa cambió. Las capitales de los imperios tenían una visión y el periodista que lo quería cubrir independientemente tenía dificultades. Y la primera guerra en que hubo una fricción tremenda fue en Vietnam. Y muchos militares en Estados Unidos llegaron a la conclusión que los periodistas habían sido una de las causantes de la derrota, porque las coberturas que hacían, críticas de masacres, de situaciones, habían contribuido a generar una opinión pública negativa hacia lo que estaba realizando Estados Unidos allí. Cosa que, en definitiva, no fue cierta. Es decir, la realidad, tú no puedes tapar el sol con un dedo. La realidad era que lo que ocurría ahí era terrible y si decían la verdad, simplemente, bueno, iba a tener los efectos que tuvo. Y finalmente, a partir de Vietnam se comienzan a tomar una serie de medidas restrictivas para la prensa. Y la medida más importante es algo que se ha llamado el pool. Y el pool es las Fuerzas Armadas seleccionan una cantidad de periodistas y dicen, bueno, no podemos llevar a todos los periodistas que quieren cubrir un conflicto, como fue el caso en Vietnam, que tú podías llegar a Vietnam, te bajabas del avión y te ibas a un hotel y cubrías, tú te las arreglabas. No, aquí, y en mi caso de Malvinas, era la única manera de llegar a Malvinas con los británicos, después de la derrota argentina, era que te llevaran ellos. ¿Y cómo te seleccionaban? Bueno, es totalmente arbitrario. Ellos decidían a quién querían. Yo pienso que a mí me seleccionaron por ser chileno. Chile tuvo una actitud comprensiva, por ponerlo suavemente, hacia los británicos durante la Guerra Malvina. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por lo tanto, había una relación muy positiva con Chile en ese momento y pensaron que un periodista chileno que en ese momento residía en Londres era una buena opción, y yo trabajaba como periodista ya full time, de manera a tiempo completo, de manera que, bueno, me llevaron y ahí vi cómo, digamos, estos, en inglés se llama periodistas embedded, quiere decir que participan junto con el ejército. Entonces ellos te llevan a todos lados, tú no haces de alguna manera reportaje independiente. En ese momento en Malvinas había muchos campos minados, había muchas armas abandonadas y era difícil desplazarse solo, aunque uno podía dentro de ciertos límites moverse, pero en Puerto Stanley, en fin, ahí sí te podías mover, pero ya saliendo del perímetro de la ciudad estaba prohibido y claro, eso lo tenías que hacer te llevaban en helicóptero, te llevaban a distintas partes y te explicaban cómo se habían realizado las batallas. Y ese es este sistema del pool, de seleccionar una cantidad de periodistas, es lo que ha pasado a dominar cómo se cubren las noticias. Y esta relación, yo diría, adversativa entre periodistas y militares se ha ido agudizando. Y muchos estados mayores
han pensado cómo controlar a los periodistas, no tanto por los periodistas mismos, sino que un aspecto fundamental en todo conflicto es quién controla la narrativa. Y eso es un elemento determinante. Entonces, claro, los militares, y no, cuando digo militares, los gobiernos, tratan de controlar las narrativas de lo que ocurre, y los militares son parte del gobierno del Estado, y los periodistas a veces se someten o participan o por convicción están de acuerdo, pero otras veces tienen puntos de vista críticos y cómo se maneja eso. Y esto llegó a un punto realmente límite en esta última situación que se vivió en Gaza. De hecho, se habla de que es el epicentro de las muertes para los periodistas. Así es. Es el conflicto en que han muerto más periodistas. Hay distintas estimaciones. Algunos, estamos hablando de, por ejemplo, Periodistas Sin Frontera, Reporteros Sin Frontera, que son, ellos hablan más de 200 periodistas asesinados. Las autoridades en Gaza hablan de 220, pero en entre una de estas dos cantidades puede estar la cifra. En todo caso, es una cosa exorbitante. Es decir, y los periodistas estamos cubiertos por el Acuerdo de Ginebra, que explícitamente señala que no se puede atacar o agredir a periodistas, mucho menos matarlos. Pero claro, si tú estás en un frente de batalla o tú pisas una mina o hay una explosión, claro, hay muertes que tú puedes considerar relativamente accidentales. Son tratados como civiles los periodistas. Absolutamente. Y desde ese punto de vista, bueno, han habido en el West Bank, en la ribera oriental en Israel, han habido muertes de periodistas y también recientemente una periodista que murió en Líbano, en que Israel dice que fue accidental, pero hay bastantes indicios que ella fue un blanco y que fue asesinada. Hoy por hoy, digamos, con drones, es relativamente fácil poner el nombre y el apellido de la víctima y, digamos, controlarla, seguirla y, cuando estimes conveniente, descargar la munición. Por lo tanto, esta situación se ha ido haciendo cada vez más compleja y ha habido una queja generalizada a nivel de las instituciones periodísticas, pero también de varios estados europeos, sobre las violaciones al Estatuto de los Periodistas en el conflicto en el Medio Oriente, especialmente en el sur del Líbano y en Gaza. Ahora, también hay que hacer la diferencia que, claro, hay periodistas muertos en Gaza, pero son periodistas gazatíes. Rápidamente Israel no dejó entrar a los medios internacionales a Gaza y eso ha sido un cerco informativo bien importante y bien grave actualmente. Absolutamente, y fue, digamos, había alguna justificación del punto de vista que habían, en los momentos iniciales había momentos de peligro, pero después fue una política de control de narrativa e Israel tiene una política muy establecida, muy sólida. Es decir, tiene un departamento especial en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Ejército para controlar las narrativas y tiene personal especializado para la narrativa, para su propio público, digamos para los israelíes. Tiene un departamento para la información que se disemina al mundo árabe y tiene una para distintas esferas a nivel mundial. De manera que es una maquinaria extraordinariamente sofisticada y refinada a lo largo de una gran cantidad de guerras que ha librado Israel y donde ha ido aprendiendo lecciones de cómo manejar la narrativa. Y yo te diría que en las guerras a veces la narrativa puede ser tan importante como lo que pasa en el campo de batalla. Y que han habido, digamos, en la historia batallas que no han existido y que han sido narradas en forma extraordinaria, y al revés, grandes enfrentamientos que pasaron totalmente desapercibidos. Y ese es el tema del control de
de las narrativas. Ahora, Raúl, ¿tú crees que Y a propósito de eso te puedo contar un chiste. A ver. Raúl. No, Napoleón lo invitan en la Plaza Roja, en Moscú, lo invitan a ver un desfile. Y Napoleón está ahí y está con Alejandro Magno, están los dos invitados por Stalin, y les hace un enorme desfile. Y pasan las tropas, las armas, qué sé yo. Alejandro Magno está hipnotizado mirando y Napoleón lee el diario, no despega los ojos del diario y no mira el desfile. Cuando terminan de pasar las tropas, Stalin le dice, bueno, ¿y qué te pareció esto? Alejandro Magno dice, bueno, si yo hubiese tenido estas armas, jamás hubiese perdido una campaña. Y Napoleón dice, bueno, si hubiese tenido un diario como este, el Pravda, jamás nadie se habría enterado que me derrotaron en Waterloo. Bueno, volviendo a nuestros días. A nuestros días. ¿Tú crees que el control de la narrativa se hace más difícil ahora que existen las redes sociales, los celulares? Porque de todas maneras, igual, de alguna forma, nos hemos podido enterar de lo que está pasando en Gaza gracias a los reporteros gazatíes. De alguna forma se le está haciendo más complejo a Israel controlar esa narrativa. No realmente. Yo creo que a grandes rasgos, es decir, no solamente tú la controlas en el terreno, sino que controlas también a través de los medios. Los medios que, por ejemplo, los reportajes que salen, las cadenas de televisión, los periódicos, las radios. Bueno, si tú ejerces presión y puedes proyectar esa presión a nivel de tus relaciones internacionales y tú estás participando y en este conflicto tienes como aliado principal a Estados Unidos, que tiene una gravitación enorme sobre también cómo los medios y sobre las agencias de noticias, tú puedes, aunque surjan narraciones disidentes, el grueso de la opinión va a estar condicionada por los grandes medios y por los grandes lineamientos. Y eso es lo que, digamos, donde Israel ha concentrado su atención. No tanto en lo que tú puedas mandar de tu teléfono y que llega a un circuito relativamente limitado, que además tiene un problema de credibilidad. O sea, si a mí me llega algo y yo no conozco la fuente, bueno, y me dice, aquí hubo una masacre, bueno, ¿a quién le consta? Claro. En cambio, digamos, si esto apareció en el Le Monde en Francia, o el New York Times, o el Financial Times en Gran Bretaña, bueno, eso tiene otro peso. Es decir, en general, en situaciones de conflicto, la fuente pesa casi más que la noticia. Bueno, y también ahí entonces abre la puerta a la desinformación y todo este tema que sale con las redes sociales. Exacto, y hay desinformación deliberada permanente de elementos irresponsables, de elementos intencionados, y que los propios servicios de inteligencia muchas veces hacen correr informaciones, divulgan informaciones falsas precisamente dentro de una estrategia que podríamos llamar de la cebra, es decir, que las rayitas oculten al conjunto, es decir, que dificulten distinguir qué es lo que está ocurriendo realmente. Y dicho sea de paso, en una guerra, discernir qué es lo que está pasando realmente es algo tremendamente difícil. Incluso si no hay ninguna restricción, es muy difícil saber qué pasa en los campos de batalla, cuál es la correlación de fuerza, cuánto puede resistir. Hoy día nos preguntamos frente a Irán, ¿cuál es la situación en Irán? No sabemos. ¿Cuánto tiempo puede resistir? ¿Están al borde de colapsar o están tranquilos y pueden resistir la presión durante meses? Difícil, ¿verdad? Bueno, ahí también el régimen persa tuvo una acción muy importante, cortar el Internet. Eso influyó mucho en lo que no sabemos de lo que está ocurriendo al interior de Irán. Bueno, y influye aún más sobre los iraníes que no se enteran de lo que está ocurriendo. Y tú ves que incluso si entramos a una situación de coyuntura, es decir, en estos momentos no sabemos qué está pasando frente a Irán, que parece que se está, digamos, Estados Unidos dice, bueno, ya terminó la campaña, vamos a llegar estamos muy cerca a un acuerdo, y al día siguiente pueden decir, no, en realidad las demandas de Irán son inaceptables, y vuelven a las amenazas. Esto puede cambiar en cuestión de horas, y ha pasado tantas veces ya. Hemos visto. Se nos acaba el tiempo, Raúl, pero la última reflexión, brevemente. ¿Estamos en el momento más difícil para ejercer el periodismo?
No, yo creo que hay muchos momentos más difíciles y, digamos, tenemos conflictos acotados, pero a nivel general en las sociedades, y sobre todo en las sociedades más desarrolladas, también en América Latina, hemos tenido periodos mucho peores que este. Raúl, muchas gracias, siempre muy interesante hablar contigo. Fue una conversación muy agradable, hay que decirlo. Risas hubo, no faltaron. Nosotros nos vamos a la pausa, pero ya volvemos en Conexión Global Prime, porque al regreso vamos a entrevistar a Reporteros Sin Fronteras, que nos explique más detalles de este índice del que les hablábamos anteriormente. Ya volvemos en Conexión Global Prime.